Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de Historia Universal, tratando sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIRG, ¿no? Sabemos bien, pues, que a través del Tratado de Verdún, que se firmó en 843, ¿no? Se dividió el Imperio Carolingio entre los tres nietos de Carlomagno, ¿no? Francia Oriental fue gobernada por Luis Germánico, ¿no? Acá está. Los nobles alemanes formaron entonces el reino germánico, Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera, ¿no? Que está acá en la parte verde. Acá está Lotaringia, que es la parte de Francia Oriental. Y también tenemos pues a los territorios de Carlos el Calvo, que es esta parte, ¿no? El emperador que representaba a todos los reinos, pero cada uno mantenía el poder feudal sobre sus territorios. En esta parte de acá de verde, ¿ya? Este es el territorio de Luis Germánico, ¿ya? Esta parte de acá del verde. Bueno, así pues tenemos al CIRG, ¿no? La formación del CIRG. ¿Cómo se forma el Sacro Imperio Romano Germano? ¿No? Germano. Bueno, tenemos esta parte que llega a conformar todo lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Todo esto. Bueno, también conocido como el Primer Reich o Imperio Antiguo, fue una agrupación política ubicada en Europa Occidental y Central. El proceso de formación del Sacro Imperio Romano Germánico está asociado con la política de centralización en la región. Otón I fue electo emperador en el año 936 y durante su reinado comandó los ejércitos que derrotaron a los húngaros. Garantizó mm, así el prestigio y gran influencia en su relación con los nobles alemanes y con la Iglesia católica, a la cual defendía, después de que fuera nombrado sagrado emperador por el Papa en el año 962. Acá ya pues inicia el Sacro Imperio Romano Germánico como tal, con Otón I, pues así nació el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Tenemos las dinastías de la dinastía Sajonia, de 962 a 1024. Tenemos a Otón I el Grande, ¿no? Quien era rey de Alemania en el año 936 a 973 y primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Otón I del 962 al 973, ¿ya? Tomó todo el reino italiano, entrando victorioso en Pavia en 951, donde consiguió de nuevo la tradición carolingia, se hizo proclamar rey de los francos y de los lombardos. Por el frente oriental, logra detener las devastadoras incursiones de los húngaros al derrotar a Lechfeld en 955, trascendental victoria, pues lo detiene definitivamente, ¿no? También resuelto el problema con los húngaros, surge uno nuevo con el levantamiento de su hijo Luidolfo, duque de Saubia, con el apoyo de su cuñado Conrado el Rojo, derrotó la rebelión, pues, ¿no? Derrotó la rebelión de su hijo. Otón I había confirmado su posición como líder europeo, por lo que sería coronado emperador por el Papa Juan XII en 962, lo que suponía la refundación del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Otón I realizó una férrea tutela del papado con la sustitución del Juan XII en el año 963, pues este era acusado de traición al no aprobar la intromisión del emperador en los asuntos eclesiásticos, es decir, en los asuntos de la iglesia, situando en el pontificado a León VIII, ¿no? O sea, cambia al papa que lo coronó como emperador del Sacro Imperio Romano, eh, y en su lugar puso pues a León VIII. Eso ya había marcado algunas disputas con la iglesia, ¿ya? Tenemos también así a Otón II, el Rojo,
quien fue rey de Alemania e Italia en 961 a 983 y coronado emperador del Sacro Imperio Romano de 967 a 983. Había conflictos con la propia familia, pues con su madre, que no quería a la nueva Teofania y se mezclaba continuamente en la política. ¿Qué pasa? Pues eran como el rey y la esposa asume como la reina, pues, ¿no? Cuando ya Otón II se llega a casar, no quiere que la esposa de este sea la nueva Teofania, sino que la madre quiere seguir gobernando, pues, ¿no? Adelaida, ¿no? Esto llevó a algunos conflictos y pues algunas cosas que no dejaron avanzar pues al imperio, ¿no? Luego tuvo un problema también con su cuñado el bárbaro, el duque Enrique, que aspiraba a suceder en el ducado de Suevia, Lotaringia y también en Italia, pues, ¿no? Ya para en 981 se encuentra en Roma, donde un sínodo bajo la presidencia de Benedicto VII fue disuelta la diócesis de Merseburg, fundada por Otón I, ¿no? Sin embargo, pues una imprudente expedición militar a la Italia meridional terminó con un enfrentamiento frontal con los musulmanes, siendo derrotado completamente, pues, ¿no? Bien, pues el emperador huyó, pero murió de malaria en Roma en diciembre de 983 con apenas 28 años. Los contemporáneos vieron la caída de Otón II y su muerte prematura como una venganza de San Lorenzo. Como una venganza de San Lorenzo porque él pues manda a disolver justamente la diócesis de Méseru, ¿no? Es donde se encontraba San Lorenzo, pues, ¿no? Es un castigo, se podría decir, pues, ¿no? Recibió. Tenemos a Otón III, ¿no? Ser de las coronas del Sacro Imperio Romano Germano, que era en sí la corona de Carlomagno, ¿no? A la muerte de su padre, solo tenía 3 años, ¿no? Fue coronado como Otón III en Aquisgrán. Su madre, Teofania, tomó la regencia y la mantuvo hasta su muerte en el 991. Murió joven, a los 35 años, en 991, por lo que la regencia pasó a la emperatriz Adelaida, es decir, a la abuela, ¿no? Que por fin había conseguido su propósito. Los otones tenían la intención de conseguir la mitad entre la parte germánica y la italiana, lo cual Otón III buscará conseguir desde sus 16 años, en la que ya asumía el trono. Ya para el año 998, escogió a Roma como capital y centro administrativo de su imperio, recuperando costumbres y ceremonias romanas y bizantinas, pero mantuviendo siempre un estrecho vínculo con la Iglesia. También pues nombró a su sobrino como nuevo papa, con el título de Gregorio V, el primer papa alemán, y tras su muerte de este a Silvestre II, primer papa francés en el año 999. Ya para febrero del año 1001 fue expulsado de Roma a raíz de un levantamiento de la población y se trasladó a Ravenna. Al dirigirse de nuevo hacia el sur para conquistar Roma con su ejército, murió en el castillo de Paterno en el 23 de enero de 1002. ¿Ah? Así pues tenemos ahora a Enrique II el Santo, ¿ya? Es el último monarca de la dinastía sajona, hijo de Enrique II, el pendenciero, duque de Baviera, y estableció pues como capital al imperio de la ciudad de Bamberg. Tenemos también que en 1014, con motivo de su coronación como emperador, solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del Credo con la inclusión del Filioque, que era la fórmula popularmente aceptada en los territorios germánicos y francos, ¿ya? El Filioque no es otra cosa pues que el agregar un pequeño, unas palabritas más a lo que era el credo en ese entonces, ¿no? Reconocía también al Hijo como parte pues de la santidad, ¿no? No solamente a Dios, pues, ¿no? Al Padre, sino también al Hijo, ¿ya? El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma.
Este hecho sería de gran trascendencia, pues sería la justificación para la separación de las iglesias ortodoxas orientales tras el cisma de Oriente de 1054. El cisma no es otra cosa que las problemáticas que surgen en torno de las religiones ortodoxas, religiones católicas, ¿ya? Son conflictos que surgen dentro de ellas, pero que sin embargo han sido muy trascendentales porque el rompimiento con la iglesia no era tan fácil en ese momento. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero la iglesia tenía mucha influencia dentro de los gobernados, pues, de los reinos que existían en ese entonces, pues, ¿no? Por ello es que siempre tenían que ser coronados por un papa, pues, ¿no? De la iglesia católica, decían, ¿no? Si no era coronado por un papa, no eran reconocidos, ¿no? Sin embargo, pues existe ya una separación, pues, ¿no? De las iglesias ortodoxas con las iglesias católicas. Ese es el cisma de Oriente que ocurrió en 1054. Enrique II murió el 13 de julio de 1024 y fue enterrado en la Catedral de Bamberg. Enrique II y su esposa Santa Cunegunda no tuvieron hijos, por lo tanto es que no dejaron descendientes, ¿no? Por ello es que es el último monarca de la dinastía sajona. Esto marca pues el fin de la dinastía sajona, ¿no? E inicia la dinastía Franconia de 1024 a 1138. Tenemos a Conrado II de 1024 a 1039, ¿no? Que es perteneciente pues a la dinastía Salia o dinastía Francona. Estuvo casado con Gisela de Sauvia, con quien tuvo el futuro Enrique III el Negro, pues, ¿no? Se enfrentó a los grandes señores y clero terrateniente que habían sido la base del gobierno de sus antecesores de Otón I y de Enrique II, al sustituir en las funciones administrativas al clero por funcionarios civiles. Ya esto es importante, es decir, ya se había dado el cisma de Oriente en 1054, no solamente habían roto las iglesias, ¿no? Sino que también rompe la corona, pues con ello, ¿no? ¿Qué pasa? Pues empieza a sustituir las funciones administrativas al clero, es decir, empieza a quitarle poder a la iglesia y empieza a darle poder a los funcionarios civiles, pues, ¿no? También otorgó privilegios que provocaron una liberación del mercado, lo que promovió el comercio. En 1039 cayó enfermo y murió en Gotha de Utrecht. Tenemos a Enrique III, el Negro, que es hijo de Conrado II, quien durante su reinado pues en el Sacro Imperio llegó a su apogeo, punto al cual no retornaría hasta los tiempos del emperador Carlos V. También pues fue un claro representante del cesaropapismo, cesaropapismo al marcar la supremacía del emperador sobre el papa. Ojo con ello, pues se casó con Guninda, una hija de Canuto el Grande, luego con Agnes de Poitiers, hija del duque Guillermo V de Aquitania, con quien tuvo al futuro emperador Enrique IV. Si tenemos a Enrique IV, pues quien protagoniza una querella de las investiduras, es como una disputa, una discusión, ¿no? Una, algo así, con el Papa Gregorio VII. La querella de investiduras con el Papa Gregorio VII, ¿ya? Esta se inicia porque la iglesia no aceptaba que el emperador nombrara a los obispos del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en el fondo era determinar quién tenía más poder, el Papa o el emperador, ¿no? Tenemos también a Enrique V, quien firma el Concordato de Worms en 1124 con el Papa Calixto I, poniendo fin a la querella de las investiduras, donde se acordó pues que los así investidos se debían al Papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil, ¿ya? Hay una conciliación, pues, ¿no? Y luego surge pues la dinastía Hohenstaufen, ¿ya? Quien inicia con Federico I Barbarroja. Conrado III Alemania llegó al trono en 1138 e inició una nueva dinastía, los Hohenstaufen. Con ella, el imperio entró en una época de apogeo, bajo la condición de concordatos de Worms, ¿no? De este periodo cabe destacar la figura de Federico II, Federico I Barbarroja, ¿no? Pues quien es rey desde 1154, 52 y emperador del 55 al 90, pues, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido toda la sesión por hoy. Hasta pronto.